Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Vamos a ir iniciando. Creo que ya la mayoría están conectados. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Si de pronto alguno no me escucha, fíjense por favor en que en la parte de abajo, si le hayan dado en la parte donde aparece mute, normalmente aparece conectar a audio. Entonces le dan la opción de conectar para que puedan escuchar el audio, conectarla con el audio del dispositivo. En la parte inferior ustedes encuentran la opción que dice chat. Si le dan ahí al lado, al costado derecho, les va a aparecer el chat, digamos que de todas las personas, y eso pues va a servir para poder comunicarse en caso de que de pronto no tengan micrófono y puedan de esa manera comunicar sus ideas o sus preguntas. De todas formas, y a medida que vamos avanzando en la clase, desactivan la opción mute para que ustedes puedan participar o plantear una pregunta o alguna inquietud si es del caso. Bien. Bueno, entonces vamos a estar iniciando esta sesión. La idea es que, bueno, esta sea como la sesión inicial en donde podamos ver si tenemos algún tipo de contratiempo utilizando Zoom, que es una herramienta muy interesante. Ya la he utilizado con otros grupos y nos ha ido bien utilizándola. Vamos a ver el día de hoy. Bueno, quiero que aprovechemos esta hora para tratar tres aspectos. Lo primero, que retroalimentemos cómo vamos a estar trabajando el segundo corte, cuáles son los porcentajes y las actividades que vamos a estar desarrollando. Lo segundo, vamos a terminar al menos la parte de denuncias que empezamos o que estamos viendo desde la última clase. Y la última parte de socializar las respuestas del examen del primer parcial, que la idea era haberlo hecho el lunes, pero como, bueno, tuvimos toda esta contingencia, pues no lo pudimos hacer. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? El día de hoy yo me voy a apoyar, esta herramienta permite compartir la pantalla. Profe, pausa, una preguntita. ¿Usted va a Sí, grabar las clases y las va a subir en alguna plataforma? sí, yo estoy grabando la clase, de hecho, esta plataforma permite grabar la clase, entonces la clase va a quedar grabada y luego yo la voy a subir a YouTube para que ustedes de pronto, si alguien necesita retroalimentar, si alguno de pronto no está dentro de la clase por algún motivo, pues luego la pueda visualizar. La universidad nos ha pedido pues esta semana tener la flexibilidad con la asistencia, justamente porque quizá algunos no tengan la forma de conectarse y bueno, poder prever cómo podemos suplir esa dificultad que va a ser justamente pues grabando la clase y luego subiéndola a YouTube para que ustedes la puedan revisar. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy, pues sí quería ver, están conectados de hecho 23, que es prácticamente el 100% del grupo, entonces eso es una buena señal para poder pues continuar con la clase. En esta sesión, como les digo, pues no voy a llamar a lista de efectos de que todos puedan ver cómo funciona la plataforma y la idea es que ya en las siguientes sesiones pues vamos llamando a lista considerando sí que si hay algún tipo de problema en relación con la conexión. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, todo está bien. Ok, bueno, entonces les estoy compartiendo aquí mi pantalla. Vamos a utilizar PowerPoint como a manera de tablero a efectos de retroalimentar lo que tiene que ver con el segundo corte. ¿Sí? Entonces, en el segundo corte ya ustedes tienen conocimiento, como lo habíamos hablado en la socialización del plan de aprendizaje, los porcentajes son el 70% es el parcial del segundo corte. En relación con el parcial, bueno, vamos a ver cómo se continúan las medidas de contingencia.
En principio, tenemos claro que va a ser un examen del contenido de la clase. Muy seguramente va a ser mediante la plataforma Moodle. Por lo mismo, recuerden que yo les había enviado un tutorial para cómo ingresar a la plataforma Moodle, entonces ese tutorial se los voy a reenviar ahora al grupo de WhatsApp para que por favor hagan la revisión de si ustedes pueden ingresar sin ningún inconveniente a la plataforma Moodle. Sin embargo, si definitivamente vemos que el plan de contingencia se prolonga hasta abril, entonces el parcial, bueno, ya miraríamos una actividad adicional para que el parcial no sea únicamente las preguntas del examen, sino que se complementen con una actividad que sería una proyección de una denuncia ante uno de los comités con base en un caso que yo les estaría dejando. Entonces, digamos que dividiríamos el examen en eso, ¿no? En unas preguntas mediante la plataforma y el trabajo escrito que consistiría en la realización en grupos de trabajo de una denuncia ante uno de los comités de la ONU a partir de un caso que les estaría planteando. Bien, pero bueno, todo eso también dependerá un poco de cómo continúen las medidas de contingencia, eso ya lo estaremos confirmando la próxima semana. El segundo aspecto es el contenido, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿y qué sucedería con lo del libro? Ya vamos para allá, ya vamos para allá, voy a irles explicando porcentaje por porcentaje. Bien. Gracias. Entonces, el 15% adicional van a ser la actividad de los tratados. Bien, ¿cómo vamos a hacer la actividad de los tratados? Lo que necesito es que me confirmen eh, los grupos de trabajo que tuvieron en el primer corte, que yo me imagino van a ser los mismos con los que realizarían la actividad de los tratados internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno de los grupos se va a modificar o se va de pronto una persona que estaba sola, se va a unir a otro grupo, etcétera. Si hay alguna modificación, por favor, por el grupo o por interno directamente a mí, me confirman si hay alguna modificación en sus grupos de trabajo. Si no hay modificación en sus grupos de trabajo, yo asumiré, si nadie me dice nada, yo asumiré que es exactamente el mismo grupo de trabajo y lo que voy a hacer en horas de la tarde es enviarle, perdón, aquí no es actividad de tratado, sino la actividad de jurisprudencia internacional, que habíamos dicho que era la variación para el segundo corte, ¿no? Entonces, lo que haría en horas de la tarde es remitirles a cada grupo cuál va a ser la sentencia con base en la cual estarían realizando la actividad. Bien, entonces en sus grupos de trabajo ustedes van a estar leyendo la sentencia. Si es una sentencia muy extensa, pues ya les diré en qué puntos o aspectos precisos deberían centrar su atención. Y a partir de ello, entonces, cada grupo hace la lectura y realizará un mapa conceptual condensando la información de esta actividad. Bien, ¿qué me interesa en la actividad de jurisprudencia internacional? ¿Qué me interesa que ustedes planteen dentro de ese mapa conceptual? Bien, bueno, lo primero es qué organismo profirió el fallo. Si fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, en fin, el tribunal que les corresponda, la idea es que ustedes indiquen cuál fue el tribunal que profirió el fallo, la fecha en la que profirió el fallo, ¿de acuerdo? Para que todos se ubiquen mentalmente, digamos que dentro del caso. Luego, una síntesis de los hechos que dieron lugar a esa sentencia. Hay algunas sentencias que hacen una descripción muy extensa, entonces es hacer una síntesis tampoco de 2 renglones, ¿no? Pues una síntesis que sea lo suficientemente clara en relación con lo que dio lugar a proferir ese fallo judicial, ¿de acuerdo? Lo siguiente, ¿cuáles fueron los derechos presuntamente violados?
Es decir, los que la parte actora o la parte demandante indicó que habían sido vulnerados. Bien, normalmente dentro de las peticiones ante el organismo, llámese comité, comisión interamericana, etcétera, se indica por parte de las víctimas los derechos que consideran que habían sido violados en su caso, ¿sí? Entonces indicarán los derechos que fueron presuntamente violados, ¿sí? Posteriormente hablarán acerca de los fundamentos jurídicos que planteó la instancia judicial, es decir, ya lo que tiene que ver con la decisión, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver en fallos de la Corte Interamericana que hacen un recuento muy grande de las pruebas que se debatieron, el testimonio, el affidavit, bueno, las declaraciones. Esa parte ustedes la pueden leer, pero lo que nos interesa tener claro es el desarrollo como tal del caso, que esos serían los fundamentos jurídicos de la instancia judicial. Por ejemplo, ya luego la Corte Interamericana suele hacer un análisis de cada derecho que fue presuntamente violado, ¿no? Entonces hace un recuento de garantías judiciales, hace un recuento de libertad de expresión y así en cada caso estudia los diferentes derechos. Entonces, ustedes simplemente sintetizan, ¿no? Por ejemplo, en garantías judiciales, la Corte indicó que es un derecho que debe ser protegido de esta y esta manera, ¿sí? O fue vulnerado en este caso por esto y esto y esto. Bien. Y finalmente, ¿cuál fue la resolución del caso? ¿De acuerdo? Entonces, en la parte final, la Corte o los diferentes comités o instancias judiciales siempre indican cuál es la decisión que toman. Normalmente, en casos del sistema interamericano, indican si hay o no hay responsabilidad internacional por parte del Estado. Eso es lo primero que ustedes tendrían que entrar a mirar. Si hubo o no hubo declaratoria de responsabilidad. Hay casos en los que declaran responsabilidad internacional del Estado por ciertos derechos y por otros declaran que no hubo violación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Y por eso es que en la parte superior les decía, miren cuáles fueron los derechos presuntamente violados. Porque muchas veces se alegan 5 derechos, pero la Corte estima que solamente 2 fueron efectivamente vulnerados. Entonces, eso es lo que se entraría a mirar en la resolución del caso. ¿Por qué aspectos es o no es declarado internacionalmente responsable el Estado? Entonces, ahí se va a mirar la declaratoria de responsabilidad hacia el Estado y se entrará a revisar también los aspectos relacionados con la reparación. Y ahí me explico. Cuando hablamos de la reparación, ocurre que después de que el Estado es declarado internacionalmente responsable, normalmente se indica también cuáles van a ser las medidas que el Estado tiene que adoptar para reparar a las víctimas. Entonces ahí puede decir, hay que indemnizarlo pecuniariamente, hay que tomar esta medida de reparación simbólica, hay que tomar esta medida en materia legislativa. Entonces ya ustedes discriminan, hubo declaración de responsabilidad, sí, medidas de reparación, esta y esta. Bien. Eso sería lo que se tendría que resaltar dentro del mapa conceptual. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno. Esto sería entonces en relación con el mapa conceptual. La idea es que posteriormente cada grupo realice una sustentación oral. ¿De acuerdo? Pero como digamos que estamos implementando este plan de contingencia, la sustentación oral va a ser un poco más compleja de realizarla, va a ser un poco más compleja de revisarla durante la clase en Zoom. Entonces lo que vamos a hacer es que cada grupo va a grabar un video de máximo 5 minutos, ¿sí? Bueno, digamos que dando los 2 minuticos de gracia que habíamos dado también en el primer corte. Entonces cada grupo realiza un video, ¿sí?
Una pregunta, pues usted nos está diciendo que cada grupo tendría un espacio de, bueno, 5 o 4 minutos, pero entonces, ¿cómo se haría? Pues porque igual para reunirnos en los grupos va a ser Ujú. como complicado. Y Bien. pues acá tocaría No, entonces, yo no me reúno con nadie, ja. Tranquilos, muchachos, no les Ja. estoy pidiendo que vayan a las casas, tranquilos, tranquilos. Lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a hacer es utilicen la herramienta de Zoom, ¿de acuerdo? Profe, es que, digamos, en contratación internacional, también nosotros teníamos que hacer una sustentación oral. Y el Sí, profesor pues vio difícil ese reunirnos, entonces él sí dijo que lo mandáramos pues escrito como un trabajo. bien. Bueno, lo que hemos hecho con otros grupos es que cada uno graba su parte, unen el video y me lo remiten, ¿de acuerdo? Se reúnen mediante Zoom, graban la sesión y me la remiten, ¿de acuerdo? Bueno, es una metodología. Si vemos que definitivamente es complejo para ustedes, pues tomamos una clase y mediante Zoom, pues cada uno hace la sustentación desde el sitio en el cual ustedes se encuentran. ¿De acuerdo, muchachos? Por favor, quienes se unen, pónganle silencio a, a, a su grabación porque se escucha por todas las personas. Y hay alguien que creo que está sin mutar y nos está llegando mucha interferencia en el sonido. ¿Sí? Es decir, si necesitan hablar, le dan un mute, pero en la medida en la que ustedes no participen, pongámosle mute para que no se interfiera con el sonido. Bien, por ahí había alguien silbando y lo escuchamos silbando. Bueno, entonces lo manejaríamos de esta manera, ¿de acuerdo? De momento, pues hagan el mapa conceptual y ya en el momento en el que hagamos la sustentación oral, que ya sería aproximadamente en 15 días, pues ya miramos si no les es fácil conectarse por Zoom o cada uno grabar su parte, pues entonces lo realizaríamos en clase mediante Zoom, cada uno desde el sitio en el cual ustedes se encuentren, ¿sí? La idea no es que ustedes se reúnan en un sitio determinado, no, porque la medida de contención es que cada uno permanezca en su casa como medida de protección. Entonces, sí, no les estoy pidiendo que se reúnan en X sitio, no. No, la idea es que cada uno pueda o grabar su parte y unirla en un solo video o reunirse vía Zoom y grabar la sesión. Que hay también otras herramientas, por ejemplo Hangouts, por ejemplo Google Meets. Bueno, grabar una videollamada mediante WhatsApp, que es otra opción. Hay varios programas que permiten, los iPhone, por ejemplo, tienen un programa incorporado, pero hay programas que se pueden descargar para grabar la pantalla del celular. Entonces se pueden reunir mediante una videollamada de WhatsApp e ir grabando el video y con eso pues lo pueden reenviar. Entonces, la conclusión es, vayan ustedes analizando cuál puede ser la metodología del grupo, los que tengan la facilidad y puedan reunirse, grabar la sesión o grabar cada uno con su celular su parte en cada uno en sus casas y enviarlo a una sola persona para que junten los diferentes videos y me lo remitan, está bien. Si hay grupos que tengan la dificultad en que no lo puedan hacer, entonces me lo comunican y ya en la sesión con los grupos que tengan esa dificultad, mediante Zoom, pues cada uno realiza la sustentación desde sus casas. Profe, pero no es más fácil, pues mediante esta misma plataforma hacerlo tipo presentación, exposición y que cada quien y así, o sea, cada quien los pone el tema y así todos nos retroalimentamos inmediatamente. Sí, la idea es, lo que pasa es que me preocupa un poco el tiempo porque dentro de 8 días es festivo. Entonces, eh, digamos que iríamos un poco retrasados en el caso de ustedes, ¿no? Sin embargo, bueno, si hay grupos que lo quieren adelantar, de todas formas el video, la idea es compartirlo con los diferentes compañeros, ¿no? Entonces, sí, si hay algún grupo que lo adelanta de la manera en la que les estoy comentando, está bien. Si no, pues con los grupos restantes hacemos la retroalimentación vía Zoom.
Bien. Bueno, entonces, continuando con este aspecto, en la sustentación oral, la idea es que el video y o la sustentación que se realice vía Zoom, pues sea de máximo 5 minutos, por mucho 7 y en 7 en casos de decisiones muy extensas. Y si lo hacemos por vía Zoom, pues sí tengo que ser muy estricta con el tiempo, sobre todo en el caso de ustedes que tenemos el tiempo un poco encima, ¿no? Por la situación del festivo y esto. Entonces, la idea es que preparen la intervención de máximo 5 minutos. Bien, y la idea es que traten los elementos más relevantes de lo que les acabo de mencionar dentro del mapa conceptual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Bueno, esa sería entonces la actividad de la jurisprudencia internacional. Nos queda restando el 15% que tiene que ver con controles de lectura, los controles de los videos. Bien, que ahí tiene que ver la pregunta que me hacía la compañera en relación con el control de lectura del libro. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta instancia va a ser en relación con la actividad de los controles de lectura. Bueno, había un control de lectura que les había hablado la semana pasada y tiene que ver con las decisiones, los diferentes tipos de decisiones que se pueden tomar por parte de los comités, ¿no? Que les hablaba de 4 tipos de decisiones: los informes finales o las observaciones finales, las observaciones generales, las decisiones en torno a las denuncias y las decisiones en torno a las investigaciones urgentes. Entonces, aquí ya como no vamos a poder estar, digamos que dentro del aula socializando de la misma forma, entonces esta parte sí la vamos a hacer por escrito y vamos a tomar los mismos grupos en los que están divididos para la actividad de la jurisprudencia internacional. Les voy a indicar a cada grupo qué tipo de decisión se tiene que revisar, ¿no? Entonces, esta parte sí les voy a enviar las 4 decisiones al grupo de WhatsApp. La idea es también subirlo a la plataforma Moodle. Sin embargo, como sé que algunos no han entrado este semestre a la plataforma Moodle, la idea es que verifiquemos y constatemos esta semana si hay alguno que tenga dificultades conectándose a la plataforma. Si es así, por favor, me lo comunican. La idea es que de aquí al domingo todos hayan hecho el intento de ingresar a la plataforma Moodle y que hayan ingresado al curso de Derechos Humanos Grupo 902. Profe, la mayoría ya intentamos ingresar y nos deja entrar, pero no aparecen las actividades que suben los docentes. Ok, esta semana lo estaban organizando. La idea es que vuelvan y lo revisen. Vuelvan y revísenlo porque en el caso del curso de Derechos Humanos la semana pasada se creó. Ya estaban subidos en la plataforma. Entonces, antes de la semana pasada ocurría que no les habían creado los cursos, entonces entraban y no veían los cursos. La idea es que ya, como esa situación se solucionó, verifiquemos que todos estén inscritos, porque las personas que no estén inscritas en la plataforma Moodle, en el curso de Derechos Humanos, no les va a aparecer, o sea, es decir, van a ingresar, pero no les va a aparecer el curso de Derechos Humanos. Yo acá estoy mirando y aparece que no está disponible. A mí me aparece lo mismo. Sí, profe, a mí también. Una fotico, por favor, al Ya voy. grupo de WhatsApp. A mí también me aparece lo mismo. Ok, entonces me envíen por favor una fotico ahí al grupo de WhatsApp para yo poderle indicar al ingeniero a ver si es que de pronto por la saturación, como todas las personas están ingresando en estos momentos a la plataforma, entonces a lo mejor puede ser alguna situación con... Ya la envié. Ah, ok, bueno, pero Valentina, ya, es decir, eso que está ahí es lo que les tendría que aparecer, lo que le aparece a Diana. Tema 1, tema 2, tema 3, temas 4. Es decir, ya ingresaron al curso, pero como yo no le he puesto visibilizar las actividades que están en la plataforma, les aparece de esa manera, ¿sí? Pero si les aparece como le aparece a Diana, está bien. Así es como se tiene que ver en estos momentos. ¿De acuerdo? Porque no le he dado Profe, visibilizar a las actividades.
Profe, qué pena. Es que a mí no me aparece como le aparece a Yana, me apareces en blanco. A ver, mándame una fotico en el grupo Listo, ya voy. para poder ver qué es lo que pasa. Bien, entonces la idea es esa, que cada uno ingrese. Como les digo, si les aparece como le aparece a Diana, está bien, ¿sí? Así es como debe aparecer. Bueno, Valentina, pero ese no es el curso de Derechos Humanos. Ese es otro curso. Profe, ¿y qué número es el de derechos humanos? Es que aquí no me aparece como por el título, sino como me aparece derecho y unos números. Aparece DER 0811-G2. Listo, profe, gracias, ya voy a mirar. Ok. Bueno, entonces la idea es esta, cada uno verifica y constata y si no les aparece como a Diana, entonces por favor se comunican conmigo y miramos qué está pasando, ¿no? Sobre todo si no pueden ingresar a la plataforma Moodle, que ahí puede ocurrir si no han hecho consultorio jurídico el semestre pasado y no han utilizado la nueva plataforma, entonces en ese caso es probable que no tengan usuario en la plataforma Moodle y haya que solicitar que les creen el usuario. Y eso es lo que quiero constatar para que no tengan ningún inconveniente. Bien. Bueno, entonces en relación con ese control de lectura, también en horas de la tarde les diré a cada grupo pues cuál sería el documento que tendrían que leer, ¿sí? Y la idea es que entonces, bueno, yo les iba a hacer un par de preguntas en relación con el contenido de cada uno de esos documentos. Entonces, cuando le remita el documento al grupo, les estaré enviando las 3, 4 preguntitas que deberían responder en relación con el contenido de ese documento. Entonces, lo responden en grupos, que son preguntas relativamente sencillas, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que fundamentan el caso? ¿Cuál fue la decisión que tomó el comité? ¿Cuál es su posición respecto de lo que decidió el comité? Bien, entonces yo les envío por el grupo de WhatsApp en los 4 documentos, les indico qué grupos leen cada documento y cuáles son las preguntas que deben responder. Bien, la idea es que esa actividad pues la realicen durante el transcurso de la próxima semana, es decir, que lean el documento y que me lo estén enviando de este lunes que viene en 8. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno. No, profe. Ese sería entonces el control de lectura que haríamos en relación con el tema de los comités de la ONU y nos restaría el control de lectura de plan lector. Bien, como es complejo poder socializar por efectos de tiempo principalmente, los diferentes capítulos, lo que vamos a hacer es que cada persona va a seleccionar un capítulo. Esto sí va a ser una actividad a nivel individual, ¿sí? Y cada uno pues va a realizar una lectura de un capítulo, como son capítulos cortos. Entonces va a realizar la lectura de el respectivo capítulo. Por el grupo de WhatsApp me confirma cada uno cuál va a ser el capítulo que va a revisar. Y la idea es que ustedes hagan un video cortito en donde ustedes muestren el contenido de ese capítulo. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer, por ejemplo, a modo de monólogo, es decir, como ustedes interiorizando, indicando como si fueran el protagonista y estuvieran contando el relato, o como si estuvieran siendo entrevistados. Bueno, aquí como no pueden trabajar en parejas, es más complejo, pero bueno, ya ustedes lo pueden decir. Por ejemplo, el semestre pasado hubo un grupo, no sé si han visto, hay ciertos videos que no muestran a la persona, sino que muestran a alguien como si estuviera escribiendo, contando un relato, una historia o explicando determinado concepto.
pues lo podrían también trabajar de esa manera. En fin, ya ustedes pueden mirarlo, hay alguno que quizás sea más expresivo, les guste el tema del teatro, podrán dramatizarlo si lo quieren, o bueno, a través de una gráfica, como ustedes prefieran, ¿bien? Explicando el contenido, o si quieren, o simplemente hablando de la narración y de la posición que tienen ustedes frente al tema. Es un video breve de 3 a 5 minutos, ¿bien? Cada uno pues hace la explicación del capítulo que ha seleccionado, ¿de acuerdo? La idea es que sea de los capítulos que no se han leído, ¿sí? De los que no hemos leído en adelante, seleccionan uno y lo comentan en el grupo del WhatsApp para que sepan los compañeros cuál van a explicar los demás y que en la medida de lo posible tratemos de no repetir los contenidos. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok. Bien. Profe, ¿y si se reparten los capítulos? ¿Prefieren que yo lo reparta? Bueno, yo Sí, les es mejor. Sí, profe, la verdad es más fácil que se reparta los capítulos. Ok. Sería mejor así. Porque así uno se enreda. De acuerdo. Ok, bien, entonces yo reparto los capítulos entonces en horas de la tarde les mando un archivo en Excel con los nombres de cada uno y al lado les pongo el nombre del capítulo. ¿Les parece entonces? Ah, bueno, profe, gracias. Sí, profe, es mejor así, gracias. Sí, mejor. Listo. Listo, muchachos. Y finalmente tenemos el tema de los videos, ¿sí? Les voy a compartir el video complementario. Vamos a tener 3 videos complementarios, uno por semana, uno de esto, uno de la próxima, otro de la semana de más arriba. En el video complementario de esta semana les comparto una presentación que se realizó en un foro en la Comisión Interamericana, en donde se habló como tema central lo relacionado con las decisiones en materia ambiental de la Comisión Interamericana dentro de Colombia, ¿sí? Entonces es un video breve, ese es el video complementario. Recuerden que en cada video complementario en la descripción se indica cuál es el comentario que pueden realizar y pues las personas que hagan los diferentes comentarios para el segundo corte pueden optar por una bonificación de hasta 0,5 de acuerdo con la respectiva pues, calidad del comentario, ¿no? Bueno, muchachos, la única precisión que les hago es que como dentro de 8 días es festivo y bueno, de alguna manera este lunes no pudimos tener clase, entonces sí les voy a enviar un video complementario que va a ser de carácter obligatorio porque no tenemos clase el lunes. Bien. Ese video es acerca del sistema extraconvencional de la ONU. Bien. Entonces, la idea es que ustedes en el transcurso de la próxima semana visualicen ese video, tomen nota. Ese sería como el reemplazo de la clase de los 2 lunes de estas semanas. Y en la sesión del miércoles pues haremos una retroalimentación si alguno tiene alguna duda o alguna inquietud en relación con el contenido del sistema extraconvencional, que es mucho más sencillo que el sistema convencional. Bien, entonces ese sería el único video que sí es obligatorio visualizarlo y que sí es obligatorio para todo el grupo realizar el comentario en YouTube conforme a la descripción, ¿sí? Entonces yo les envío ahorita también el link de ese video que sí sería obligatorio para que si alguno quiere irlo viendo desde ahora, o igual la idea es que tienen toda la otra semana para visualizarlo, ¿sí? Y bueno, pues si tienen alguna pregunta me lo escriben o en la clase del miércoles me lo comentan Profe. en el siguiente lunes. Sí. Profe, una pregunta, uno en el comentario que pondría entonces, pues igual en YouTube, pues, ¿qué manifestaríamos ahí en ese comentario al ver el video? Ok, entonces en YouTube, normalmente ustedes, no me dejan abrir una pestaña. Bueno, a ver aquí. En YouTube, cuando ustedes ingresan a los videos, en la parte de la descripción se les indica qué deben comentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
para que ustedes lo puedan ver. Bueno. Entonces, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, este no es el video, pero es pues simplemente para mostrarles. Cuando ustedes ingresan al video, en la parte inferior, les dice, buen día, en este video encuentran, esta es la descripción del video, ¿sí? Entonces, aquí yo les digo, por ejemplo, aquí, para constatar su visualización, deberán realizar un comentario donde indiquen 2 tipos de actos que juzga la Corte Penal Internacional. Lo mismo ocurre en el video sobre los mecanismos extraconvencionales, también les digo que deben comentar, que es un punto desarrollado dentro del video. Es decir, la idea no es que comenten me gustó el video o no me gustó el video o me quedó claro, no, sino que comenten explícitamente lo que les digo dentro de la descripción del video. Los comentarios están habilitados para que una vez ustedes le digan enviar comentario, el comentario no se hace público. ¿Sí? Es decir, no se inquieten si ustedes envían el comentario y luego dicen, ay, no, pero no lo veo, ¿sí? Porque están habilitados para que no sean públicos, ¿no? Es decir, para que no se copien las respuestas, sino que cada uno responda conforme a lo que entendió del video, ¿sí? De esa manera, entonces, se estaría desarrollando la actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe. Entonces podemos dejar claros cuáles son las fechas exactas para los trabajos que ya mencionó, por favor. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir esta presentación y le voy a agregar las fechas exactas, ¿no? El parcial, pues bueno, de momento sería para cuando se tenga programado, que yo lo recomendaría para la segunda semana y que vamos a ver cómo decide la facultad tomar la realización de los parciales, que eso lo vamos a hacer ya hasta la próxima semana, ¿bien? La actividad de la jurisprudencia internacional la estaríamos realizando no la próxima semana, sino el 1 de abril. El miércoles 1 de abril estaríamos realizando la actividad de la jurisprudencia internacional, es decir, dentro de 15 días. Y para el lunes 30 tendrían la actividad del control de lectura del documento del respectivo comité, ¿no? Es decir, de lo que les voy a remitir. Y ya para la siguiente semana, es decir, para el 6 de abril, tendríamos la actividad de los videos del plan lector. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchas gracias. No, señora. No, señora. Bueno, Todo está claro. Muchas gracias. bueno, muchachos, entonces, continuando con el siguiente punto, vamos a hacer la socialización rápida de las respuestas del parcial del primer corte. Entonces, dentro de el parcial, bueno, la primera pregunta era los principios que cimientan o que son la base, ¿no?, del derecho internacional de los derechos humanos son, bueno, en clase hablamos de 2, ¿no? La dignidad humana y la igualdad y no discriminación era la respuesta correcta. Hay otros aspectos que están allí que tienen que ver con derechos humanos, pero que no son propiamente los principios que cimientan el derecho internacional de los derechos humanos. Bien. En la segunda pregunta teníamos las fuentes del derecho internacional público, que a su vez se constituyen en las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces recuerden que en clase habíamos hablado que esas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos son las mismas fuentes del derecho internacional público. Y decíamos que de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de Roma, se han contemplado 5 fuentes, que sin embargo actualmente hablamos de 2 fuentes principales. Entonces, ojo con la pregunta era cuáles son las fuentes, no cuáles son las principales fuentes del derecho internacional público.
Entonces, claro, hubo algunos que, por ejemplo, pusieron tratados y costumbres, que son las dos principales fuentes del derecho internacional público, pero no son las únicas. Entonces, realmente la respuesta era la A, ¿no? La costumbre internacional, los tratados, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina, ¿bien? Que eran las decisiones que efectivamente, pues, o las fuentes que efectivamente están contenidas dentro del estatuto. La tercera pregunta hablaba acerca de las fuentes del derecho internacional público que a su vez, y a su vez del derecho internacional de los derechos humanos, consistente en una serie de actos reiterativos y repetitivos por parte de los estados que con el transcurrir de los años se torna obligatorio. ¿De acuerdo? ¿Esa fuente cómo se llama, muchachos? Costumbre internacional. Costumbre internacional. Bien, de hecho era, digamos que una de las preguntas más sencillas, ¿no? Porque la costumbre a nivel internacional se define de una manera muy similar a lo que ocurre con la costumbre internacional. Bueno, luego hablamos del antecedente más antiguo. ¿Recuerdo? Entonces ahí recordemos la clase que hablábamos de los diferentes antecedentes que han existido en relación con el reconocimiento de los derechos, es decir, de momentos históricos en los que se puede ver que hubo, que se trató de dar un reconocimiento, aunque no se hablaba propiamente del término derechos humanos, pero que sí se trató de dar un avance en favor de la persona, ¿no? Y si tenemos en cuenta pues el devenir histórico, pues el antecedente más antiguo es el del cilindro de Ciro, que lo habíamos hablado alrededor del año 530 antes de Cristo, ¿no? Todos los demás antecedentes fueron después de Cristo, entonces pues obviamente el cilindro de Ciro es el antecedente más antiguo. Bien, en la quinta pregunta les pedía indicar en qué consistía el sistema convencional de protección de los derechos y que indicaran un ejemplo de un organismo internacional. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ahí la principal situación que vi es confundir organismo con tratado internacional, que no debemos confundirlo. No es lo mismo un tratado internacional que un organismo. Un organismo hace referencia ya a una institución que funciona mediante funcionarios. Un tratado realmente es un documento que no tiene mayor poder más allá de lo que está escrito. El organismo pues ya tiene una serie de funciones, de acciones que desarrolla mediante el personal humano. Entonces no confundamos tratado con organismo internacional. Bien. Bueno, en ese mismo sentido, cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos del sistema convencional, no estamos hablando de todos los tratados que existan en materia de derechos humanos. Aunque digamos que ese aspecto no lo valoré de manera negativa, es decir, no les ponía malo porque me pusieran todos los tratados, pero sí quería hacerles la precisión. Recuerden, en el modelo convencional solamente hay ¿cuántos tratados? 9. Solamente son 9 tratados de cualquier organización. ¿De qué organismo surgen los De tratados? la ONU. De la Solo son ONU. los que están ahí en la Declaración Universal. Bueno, no son los de la Declaración Universal, ¿no? Recuerden, son los tratados que surgieron con posterioridad a la creación de la ONU, que fueron redactados dentro del marco de la ONU, ¿no? Y que son los 9 tratados que hemos venido hablando, ¿no? Que surgieron es dentro de la ONU, ¿no? Entonces hay algunas respuestas que de pronto tenían imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de indicar que es un modelo en el que hacen parte todos los tratados de derechos humanos, que no es cierto, son solamente 9 tratados, y que la característica de esos 9 tratados es que crearon unos organismos internacionales con la finalidad de hacer cumplir el contenido de esos tratados mediante el funcionamiento de los comités. Bien, entonces ahí es simplemente hacer esa precisión, ¿no? Que no son todos los tratados, que son solo 9 tratados y que esos 9 tratados fueron promovidos o realizados dentro del marco de la ONU. Bien, para que no lo confundamos y no pensemos que
que era la OEA, ¿no? Por ejemplo, la OEA no hace parte del sistema convencional, eso es otro sistema que todavía no lo hemos hablado a profundidad y que son parte de los sistemas regionales. Bien. La sexta pregunta, que quizá es una de las cascaritas que de hecho se les dije en clase. Les decía en clase, ojo con la Carta Internacional de Derechos Humanos porque suele haber una confusión al creer que es un tratado internacional y la Carta Internacional de Derechos Humanos no es un tratado internacional, es un conjunto de tratados internacionales. Ese conjunto de tratados es a lo que se denomina Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces era falso afirmar que fue el primer tratado internacional aprobado dentro de la Organización de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda cuáles eran los tratados que hacían parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos. La Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de los económicos, sociales y culturales. Ok, entonces recuerden, no es un solo tratado, noten que son 5 tratados los que hacen parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Listo? Bueno, la séptima pregunta habla del sistema convencional está compuesto por 9 organismos creados por tratados internacionales, los cuales reciben el nombre de comités conformados por expertos independientes. Bueno, no tiene mayor discusión, ya ustedes saben que es verdadero, lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Luego nos hablaba, una de las funciones que cumplen los comités de la ONU es la de recibir y examinar los informes periódicos que presentan los estados. Entonces ahí les pedía explicar en qué consistía esa función, que era relativamente sencillo, ¿no? Era simplemente indicar que mediante esa función los estados periódicamente remiten unos informes que son revisados por los comités a efectos de darles recomendaciones para la mejor implementación del tratado. Luego, ¿en cuál es la diferencia entre el informe inicial y el informe periódico? Bueno, habían varias características que se podían mencionar. Por ejemplo, el hecho de que en el informe inicial es el nombre que recibe el primer informe que debe presentar el Estado después de la ratificación, ¿no? Y ahí hay que aclarar, hubo un par de imprecisiones, por ejemplo, de quienes decían que el informe inicial se presentaba antes de la ratificación, ¿no? Recuerden que en clase les decía, yo no puedo exigirle a una persona, a un Estado, que me presente un informe con base en un tratado que no ha ratificado. Por lo mismo es que es el informe que se presenta después de la ratificación. En cuanto al informe periódico, ya son los informes que se presentan con posterioridad y que normalmente se presentan cada 4 o 5 años dependiendo del tratado. Y la pregunta acerca de las observaciones finales, pues realmente, ya ustedes saben, ojo, no lo confundamos con el procedimiento de examen, que es otra cosa, por ahí alguien los estaba confundiendo el procedimiento de examen con las observaciones finales. Pero recuerden que las observaciones finales es realmente el documento o el informe que redacta el comité con base en la información que ha sido presentada a lo largo del procedimiento, ¿no? Recuerden que se presenta la información por parte del Estado, luego hay una participación por las ONGs o otros organismos internacionales, entonces a partir de esa información que se recolecta por parte del comité es que se plantean las diferentes observaciones en relación con el Estado. Bien. Bueno, la siguiente pregunta era explicar cómo había surgido el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, pues la respuesta era relativamente sencilla y tenía una relación con el surgimiento de la ONU, pero principalmente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que dejó la enseñanza de que era necesario que existiera una cooperación entre los diferentes estados para evitar una nueva manifestación de violencia a gran escala. Entonces, bueno, pues digamos que dependiendo de la argumentación valoraba la respuesta. No les estaba pidiendo una fecha, ¿no? Porque algunos se tomaron la pregunta como ¿cuándo surgió el sistema universal? ¿No? La pregunta era ¿cómo surgió? ¿No? Y cómo surgió tiene que ver con todo ese historial de guerras, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la siguiente pregunta era de acuerdo con el derecho natural, ¿desde cuándo existen los derechos humanos?
que esto lo hablamos cuando socializamos la lectura del origen y desarrollo de los derechos humanos. Y decíamos que el reconocimiento de los derechos humanos dependía en grande medida también de hablar de el reconocimiento a nivel de derecho natural y a nivel de derecho positivo. De acuerdo con el derecho natural, decíamos, los derechos siempre han existido, desde la misma existencia del ser humano, ¿no? Los derechos existen por el hecho de que exista el ser humano y por eso, pues desde el derecho natural se diría, siempre han existido. Sí, la pregunta, bueno, en el otro parcial la pregunta era cómo desde el derecho positivo, desde cuándo existen, y la respuesta pues era sencillo, en general lo respondieron y tenía que ver con desde que se reconocen por escrito. De acuerdo con el derecho positivo, los derechos existen desde que se reconocen por escrito. Bien, y ahí es donde finalmente concluíamos. En general podemos decir que los derechos siempre han existido, pero su reconocimiento ha sido relativamente reciente. Luego, la pregunta nos decía si vas a indicar dos características de los derechos humanos, que ya, bueno, ahí fue creo que de las preguntas que en general tuvo mayor acogimiento. Ya cada uno explicó, ¿no? Ya habíamos hablado de la universalidad, la interdependencia, que son inalienables, imprescriptibles. Entonces, bueno, ya cada uno escogió lo que le correspondía. Las siguientes dos preguntas salían de la lectura del origen y desarrollo de los derechos humanos. La 12 decía, un aporte de los griegos al desarrollo de los derechos humanos fue que a través de la filosofía estoica se formuló la teoría de los derechos naturales, que es una afirmación verdadera. Dentro de la lectura les mencionaban esto, ¿no? Que la filosofía estoica planteada a partir de los griegos había hablado también de los derechos naturales, que ese fue uno de los aportes que plantea la lectura que habían dado los griegos. Y luego la pregunta 13 nos dice, un aporte de la filosofía cristiana a los derechos humanos fue proclamar la igualdad y sentar las bases para el reconocimiento universal de la dignidad humana, que también es verdadera, y dentro del control de lectura que hicimos en clase también lo estuvimos hablando, ¿no? De la manera en la que la filosofía cristiana, aunque había tenido muchas contradicciones internas, había planteado el reconocimiento universal de la dignidad humana. Sobre los sistemas regionales ya hemos hablado, existen tres sistemas regionales, el sistema americano o interamericano, que es realmente como se le conoce, el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Entonces, también tener en cuenta no caer en imprecisiones, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, recuerden que estamos hablando de organismos y tratados, pero cada sistema es un sistema. Entonces, algunos cuando me respondieron, en lugar de decir sistema interamericano, decían Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte del sistema, pero no es el sistema en sí mismo, ¿no? Y aunque les valoré parte de la respuesta, pues realmente no debemos caer en imprecisiones, ¿no? Entonces, los sistemas regionales son el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. Cada sistema surge con base en un tratado, en el caso de nosotros con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no lo confundamos, ¿no? Por ejemplo, algunos me decían ahí en la respuesta, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, la Corte es el organismo que hace parte del sistema, pero no es el sistema en sí mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, la pregunta número 15 nos decía del tratado que le correspondió estudiar, indique dos derechos o dos obligaciones y si hacían parte y de qué tipo de derecho estaba protegiendo, ¿no? Que en ese aspecto pues ya el respectivo tratado ya cada uno pues realizaba la explicación. ¿De acuerdo? Nicolás acaba de preguntar cuáles son los tres sistemas regionales, entonces, bueno, recuerden lo que les acabo de mencionar, ¿no? El sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, ¿no? Que no hay que confundirlo con los organismos y con los tratados que hacen parte del sistema, ¿no?
que en el sistema, algunos me pusieron Corte Interamericana. Entonces recuerden, la Corte Interamericana no es propiamente el sistema. El sistema está conformado realmente por una serie de organismos y una serie de tratados internacionales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. Gracias, profe. Gracias por responderme. Listo. Bueno, muchachos, entonces con eso socializamos el parcial. Si tienen alguna inquietud, igual me están comunicando y ya les remitiré en horas de la tarde el material que corresponde. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta Hasta luego, luego, pues. muchachos. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy Hasta bien. luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, muchachos, que estén bien.